Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Rebufo. Estoy con Fabián y con Hola, ¿qué tal Rafa. amigos? Nos toca hablar esta semana del Gran Premio de Monza, un premio que nos dejó una sorpresa un poquito grata, algo que no veíamos hace mucho tiempo. Pero Rafita, a ver, ¿cómo viste esa quali? Pues yo digo que bastante interesante porque yo creo que nadie vio venir el hecho de que Max iba a llevar la pole, ¿no? Tanto en la Q1 como en la Q2, Max no dominó. Quien estaba dominando, de hecho, los que estaban como queriendo dar la sorpresa era Ferrari, como que estaban ahí arribita, y también Russell inclusive se llegó a poner en algún momento en primer lugar. Ujú. Y tibiamente, Lando estaba llegando en segundo y en alguna ocasión sí llegó el primero, pero le costó trabajo a McLaren posicionarse. Ya para la quali uno, digo, para la quali 3, perdón, al final Lando, pues sí dio la sorpresa de sí llegar a la, bueno, sorpresa entre comillas, ¿no? Porque todos esperábamos eso. Llegó a la pole position de manera provisional, pero después llegó Max y pues rompió todo, ¿no? O sea, nadie vio venir que Max iba a hacer la pole ese día y la verdad es que eso sí fue una grata sorpresa y creo que por primera vez en no sé cuántas semanas o cuántos meses vemos a un McLaren un poco débil, ¿no? Pues no sé si lo vimos débil, pero ahorita que dices que Norris había llegado con la pole position, no sé si te pareció que cuando enfocaron el garage A la de familia. McLaren, ya estaban como celebrando, ¿no? O sea, como que Sí, dijeron ya es de sí, Norris, y de sí, repente empezamos a ver los tiempos de Max, y creo que Max venía en un sector en amarillo, si no mal sí, recuerdo. pero Entonces ahí ya, fue pero cuando ya llevaba un dijeron. récord. Ujú. Ajá. Y fue cuando dijeron, bueno, está perdiendo tiempo, seguro se la lleva Norris, y de repente cuando vemos el tiempo final, se lleva la pole position. Yo no sé si estamos viendo ahorita a un McLaren un poquito débil, o que estamos viendo un Red Bull más fuerte. Yo sí creo que fue un McLaren un poco débil porque yo noté que les costó mucho trabajo posicionar, aplicar las vueltas. No sé si te acuerdes que, no sé si fue la Q1 o Q2, que Lando estuvo a nada de quedarse afuera. Ujú, creo que fue la Estuvo a nada Q2. de quedarse afuera, porque ya en el último minuto logró meter su vuelta y ni siquiera se puso en los puestos de punta, se posicionó como en el sexto o séptimo. Ujú. Sí, sí, Entonces sí sí. se ve que esta semana no andaban finos, les costó mucho trabajo meter esas vueltas. En las demás carreras hemos visto con qué facilidad meten las vueltas. Desde su primer intento ya están en los primeros lugares y nadie los mueve de ahí. Y en este caso no fue así. Les costó mucho meter esas vueltas. Y ya en la quali 3 es cuando sacaron todos como su mayor talento. Y es que Lando sí se acercó mucho a Max, o se acercó mucho a la pole, pero al final no la logró. Sí, pues tendríamos que ver también lo de la carrera, ver los tiempos en general de las otras escuderías, para ver si realmente los que bajaron de desempeño fueron los de McLaren o Red Bull sí se puso ahí como un poquito más a la par, ¿no? Pero muy bien, pues vamos a hablar de la carrera. Creo que fue una carrera. Monza, ¿les gusta el circuito de Monza? A mí me encanta. A ti, Fabián. Igual que el circuito pasado También me de... gusta, creo que sería un premio al que iría. Sí, Monza. Sí, sí, es un circuito muy rápido, tiene pocas vueltas, tiene rectas bastante largas y las curvas generalmente son curvas rápidas. A mí me gusta, pero siento que en este Gran Premio faltó algo, ¿no? Como que vi un poquita plana la carrera. No sé si nos faltó ahí Yo, algún yo safety creo que lo car. que lo que pasa ahí, Marquito, es que llega un momento en que todos empiezan a gestionar, y esto no es de este último premio, ¿no? Ya llevamos muchos premios en donde la idea es gestionar para tratar de hacer una parada, ¿no? Entonces creo que el que no se exijan y el realmente no llevar a un auto hasta donde puede llegar hace que las carreras se vuelvan monótonas. Al inicio fue muy emocionante las primeras vueltas, pasaron muchas cosas, pero hubo un momento en el que fue súper lineal, y yo creo que, o sea, ya no nos dio gran espectáculo. Sobre todo también creo que lo que impactó a la carrera es que no hubo una pelea por el primer lugar. La pelea fue por quién de los McLaren quedaba adelante. Entonces, no se preocuparon porque Max ganara o no ganara. Sí, ahí también la gestión de los neumáticos. Siento que hizo que no hubiera tanta pelea en las estrategias.
Creo que Ocon entró a pits hasta la penúltima vuelta, ¿no? Y eso porque forzosamente tiene que entrar. Porque tienen Entonces, que. ni siquiera una parada en pits si ellos quisieran o si no existiera la regla, se podrían haber aventado el circuito con un Y solo. a, mí a mí me llamó mucho la atención en una parte de la carrera en donde no lo había visto en ninguna. Primero a segundo, segundo a tercero, tercero a cuarto, todos se llevaban 6 segundos casi exactos. Es lo que le decía a Rafita de que tendríamos que ver los tiempos para ver si realmente fue una caída de McLaren o que Red Bull sí estuvo a la par de ellos, ¿no? Porque si hacemos como un poquito de cuentas entre los tres primeros lugares que eran los dos McLaren y Red Bull, estaban aproximadamente los 20 segundos, ¿no? Que generalmente son los 20 segundos que McLaren en las carreras logra irse para Es el que te digo Red que Bull. la carrera fue entre el primero, entre el segundo y el tercero. Ellos hicieron la gestión y probablemente por eso Max se despegó un poco, ¿no? Y no nos dio, o nos da esa perspectiva de que probablemente McLaren no estuvo tan fuerte, pero yo creo que estaban cuidando. Era una Ujú. pelea entre ellos. Sí, eso tiene mucho que ver porque realmente no estaban peleando por ganar la carrera. Ujú. Estaban peleando para ver quién ganaba, quién Se quedaba adelante entre resignaron, ellos dos. Sí, se resignaron, yo creo, ¿no? pero muy O más rápido, bien, ¿no? pero más bien, No, yo no creo que fue resignamiento, o sea, no se no, resignaron no, yo creo que más bien no quisieron poner en riesgo la cada carrera. uno O su sea, carrera, o sea, ninguno ah, quiso arriesgar de los dos McLaren. no, o sea, su intención era, yo quiero quedar adelante. Si Max gana, no es mi pedo. Yo quiero quedar adelante. Porque a ellos ahorita Max ya no No, les no, no, genera no. ruido. No les genera ruido. Pero bueno, a mí me gustaría irme a la parte inicial de la carrera, porque creo que nos dio una perspectiva que tal vez la carrera iba a ser muy buena. O sea, de hecho, cuando empezó la carrera, te lo juro que por mi mente pasó, creo que vamos a vivir hoy la mejor carrera de este año. Yo pensé eso, Así de porque plano, realmente Rafita. empezó muy interesante. O sea, empezó interesante en el aspecto de que este Piastri le estuvo peleando a Max y al final pues, sucedió lo de la no sanción, o sea, porque al final no lo sancionaron de que tuvo que regresar la posición y poco después siguió la batalla entre ellos dos y tenía mucho que no veíamos a Max peleando de tú a tú con un McLaren. Y en este caso se dio de que Max, a pesar de que Pero fue con Norris, ¿no? Sí, fue con Norris. sí, perdóname, fue con Norris, sí, Ajá. dije Piastri. A Ah, es pesar que de, Piastri tuvo otra batalla. Con es que Eso es Stroll. lo bonito de la carrera al inicio, ¿no? ajá, exactamente, venía con este Leclerc, ¿no? Ujú. Digo, Sí, perdón, Piastri. Piastri venía con Piastri Leclerc venía con Leclerc. y al principio de esas vueltas estábamos viendo esas dos batallas, Max con Lando y Piastri con Leclerc. Y Y después la se verdad, agregó Pero otro, Russell. eh, Russell, sí, en esas primeras vueltas nos dimos cuenta también algo, que si bien a lo mejor McLaren no es que estuviera tan atrás, estuvieron gestionando, sí hubo un salto de rendimiento en Red Bull. ¿Por qué? Ya tenían tiempo en el que Verstappen siempre defendía y en esta ocasión decidieron ceder la posición porque sabían que podía pelearla. Entonces, eso también nos decía que sí traía no un resto, pero traía. Entonces, creo que ahí podemos decir que Red Bull mejoró un poco de cómo venía. Sí, les digo que ¿te acuerdan que la carrera pasada estábamos diciendo que si Max tuviera un coche que estuviera aunque sea un poquito a la par de los McLaren? Y creo que en esta carrera pasó eso. Max Que, no que dio, también creo que cambió motor, ¿no? Cambió unidad de potencia. ¿Quién? Verstappen, ¿no? Por eso es que también Mm, tuvo este extra. no sé si hizo un No, cambio. Ahí sí, no sé si hizo un cambio. no creo porque si no habrá penalizado, ¿no? Hubiera estado como Y no porque probablemente no fue toda, estas son las que están dentro, estaban permitidas. puede ser, Mm. ahí sí, no sé, pero creo que tampoco tuvo un salto gigantesco a comparación de los McLaren. Creo que quedaron de hecho parejos, pero desde el inicio vimos que Max estaba dominando un poquito más, ¿no? O sea, como que sí les ganaba un poquito. No es de que tuviera un coche superior como el de los años pasados. Pero tuvimos buenas batallas, tuvimos esta de Max contra Norris, Piastri contra Leclerc. En algún momento en las prácticas vimos a los Ferraris muy fuertes y durante la carrera, pues el Se único que desinfló. notamos un poquito fue a Leclerc, porque aunque Hamilton recuperó algunas posiciones, pues se atoró, se quedó ahí estancado a mitad de carrera y ya de ahí no volvimos a saber de él. Pues tuvimos varios abandonos. Hülkenberg se nos fue desde antes de la primera vuelta, desde la de
formación. Alonso. Alonso se nos fue. También, Ese hombre tiene algo. pues ves que Rafita lo decía la semana pasada, o sea, Sí. si nos vamos a estadísticas, es increíble que Stroll ahorita tenga mejores resultados que Alonso, pero pues ahí está, ¿no? Tiene mala suerte. Tiene mala suerte, pero yo ahorita sí considero que en esta ocasión, pues sí metió un poco la pata a él, ¿no? Porque sí expuso su coche. No sé si vieron la repetición en esa curva que En sí el, en lo el lleva fondo, mucho ¿no? al piano y pues se ve como el auto, pues hace este brinco y ahí fue donde ¡pah! Sí, no, y destruyó, fue la suspensión, ¿no? destruyó la suspensión y en parte, pues yo creo que él tuvo un poco de culpa. No fue, no fue un caso aislado que haya sido el coche o algo así. Sí, ¿cómo vieron la carrera? O sea, la carrera en general, por eso les hacía la pregunta al inicio si les gustaba Monza, porque es una pista muy rápida, pero para mí fue una carrera un poquito plana, o sea, no tuvo como mucha adrenalina la carrera, ¿no? Más que esas pequeñas batallas del inicio. Sí estuvo muy plana, te digo, nada más al inicio, que fueron 3, 4, 5 vueltas a lo mucho, cuando se puso interesante, y ya después empezaron Ajá. y ya después empezaron a distanciar y llegaron hasta esas, de 5 o 6 segundos entre cada uno. Y sí, la verdad es que la carrera sí estuvo bastante lineal, estuvo hasta aburrida, ¿no? Sí estuvo un poco aburrida, ni siquiera ¿Sabes estuvimos qué? ni Deberían siquiera de estuvimos al meter. pendiente de estrategias ni nada, Es porque que no hubo. no hubo. Pero ¿sabes qué? Tiene mucho que ver, lo que escuché, lo que leí es que en esta ocasión eligieron los compuestos más duros para esta carrera. Y creo que ese fue un error, porque llegaron sobrados, o sea, sobradísimos, o sea, Ujú. con las medianas, ¿cuántas vueltas dieron? Dieron creo que el 70% de las vueltas con las medias, y ya para el final hasta algunos se dieron el lujo de, creo que se alcanzaron a meter hasta soft, ¿no? En algunos. Sí, al final se aventaron con. Sí, sí, no me acuerdo quién puso rojas, Creo que pero sí. McLaren, creo que Los dos McLaren McLaren. y ya quedaban como 10 vueltas nada más. Sí, y si te O fijas, sea, realmente los que cambiaron rápido de neumáticos fue o porque tuvieron algún roce con alguien más o porque, eh, por ejemplo, lo de Yuki Tsunoda, yo creo que a Yuki lo usaron en esta carrera simplemente para experimentar y ver como conejillo qué de Indias. estrategia iban a usar con Max, porque realmente Yuki tenía muy O pocas sea, vueltas cuando lo mandaron. Red Bull regresó a ser lo que es Red Bull, experimentado con el segundo. Sí, Lo que hacían pero con pues Checo. ya estuvo más. Yo creo que con Checo no era tan descarado. O sea, yo siento No, que Ah, creo que en esta ocasión sí fue muy obvio que le pusieron las duras a Yuki para ver cómo le iban a caer a Max. porque Yuki iba, creo que en la posición 9 o 10, o sea, sí Sí, estaba en una entre zona de los puntos. puntos. Y ya cuando lo metieron, cayó con Lawson y cayó con Colapinto y todo ese grupito que nunca salió de las últimas posiciones. Muy bien, amigos. Pues, ¿qué más quieren hablar de la carrera? Porque Nada, realmente, nada, pues yo creo que la polémica del final, ¿no? Que es pero eh, antes de llegar a esa rápido, pues. polémica, yo creo que hubo unas anteriores, ¿no? Por ejemplo, el choque de Sainz con Birman, no sé si lo ah, vieron, sí. Ujú. que al final sancionaron a Birman, no sé cómo lo vieron ustedes. ¿Creen que fue justa la sanción? Mira, realmente tenían una buena batalla. O sea, estaban teniendo una buena batalla, pero en esa curva siento que el que se arriesgó de más fue un poquito Sainz. Sainz iba por el extremo Derecho. derecho y en la curva, pues Pero obviamente iban muy parejos. Y no iban tan parejos, iba adelante Sainz. Y yo creo que por no, Pero por no por eso, mucho. pero ya haz lo de sé, cuenta que pero iban ese es el así. parámetro, pero ese es el parámetro para determinar lo que han hecho. El problema es que cuando Sainz da la vuelta, obviamente Berman le iba a pegar. O sea, no había forma de que no pasara eso. La dio muy cerrada, la dio muy cerrada. Mira, yo voy a dar un ejemplo, igual y hasta va a ser tonto, ¿no? Mi ejemplo. Pues los dos manejan, ¿no? Bueno, nunca les ha pasado que están en un semáforo, en una avenida, que son como 4 carriles, y es una avenida que por regla general tiene que dar vuelta a la izquierda o a la derecha, para donde quieran. Dependiendo en el carril que ustedes estén, es por donde ustedes se mantienen para dar la vuelta, Ujú. ¿no? Cuando yo sé que tengo un coche a mi izquierda, no doy la vuelta tan cerrada, o sea, cuando voy dando la vuelta trato de posicionarme de tal manera sabiendo que yo le voy a dar el espacio suficiente al que viene a mi izquierda para dar la vuelta. En esta ocasión, Sainz sabía que tenía a Berman para dar la vuelta y a Sainz le Pero valió ahí también y entras dio en el la tema curva muy de cerrada por qué le doy el espacio. para evitar un choque.
O sea, ya sé, pero Nada el más, otro podía frenar también cuando se está aventando porque va por detrás. Lo O sea, obligas a frenar, ¿no? sí, Antes. ahí es un tema de perspectiva y que a lo mejor no están muy claras las reglas las en reglas. secciones, ¿no? O sea, como decimos Mm, aquí en México, le aventó lámina. Sí, a mí me pasa eso que tú dices, Rafa, en Reforma. No sé si que nos escuchen ubican Reforma en todas las rotondas, que parece que los coches no siguen su línea y se cruzan derecho. O sea, por eso están marcados los carriles. Y a lo mejor esa línea no la siguió tanto Sainz, pero tampoco tendría por qué, porque al fin y al cabo es una competición. Y si yo te cierro un poco el espacio en donde puedo cerrártelo y yo tengo la ventaja, lo voy a hacer. En teoría, pues, para el otro piloto es yo tengo una ventaja, ahora tú tienes que frenar un poco, ¿no? O sea, Sí, le está ganando mira, la curva, por así decirlo. veamos la maniobra de la semana pasada de Leclerc. Leclerc aventó lámina y alcanzó a pasar y esa no fue como, o sea, porque no se chocaron de esa forma, pero sí hubo un ¿Cuál, roce. la de Pero Kimi? fue, no la no, con de Loloso, Charles ¿no? Leclerc, Mm, con Charles Ah, no, Leclerc. sí, nada. La de perdón. Charles Leclerc es con Russell. Ajá. Mm. O sea, realmente no tenía nada de espacio Leclerc y se aventó, pero afortunadamente no se chocaron. Aquí sí hubo un roce un poco más fuerte, que hicieron trofo los dos, pero están al límite todas, ¿no? Mira, Sí. es debatible lo que dicen, pero yo no hubiera sancionado a ninguno de los dos. Yo creo que lo ideal es que se hubiera tomado como incidente de carrera. Siento Sí, que sí es fue que como muy, muchas sanciones deberían ser incidente de carrera, ¿no? Inclusive en la largada de Max, cuando regresó posición, eh, te digo, sí, porque sabían que traían coche y querían, y sabían que podían recuperarla, pero para mí yo no hubiera marcado esa no, como, y por ejemplo, qué bueno que hablaste de esa también podría generar un poco de polémica porque realmente yo no le vi razón alguna para que hicieran lo que hizo Red Bull. Yo al final consideré que pues igual fue un incidente de carrera. Yo Fue nunca un- vi que Max realmente aventara hacia afuera a Lando. Lando fue el que lo vio venir o como que vio que se hizo tantito a la derecha y como que le dio miedo y se hizo más a la derecha, bueno, y eso pero fue, había mucho espacio. eso fue en la vuelta, ya en la chicana, pero antes de eso también cuando No, dijo sí, que les ajá. tocó que tomó el pasto, o sea, Ajá, ¿Saben a qué yo me me refería a esa acordé? parte cuando se va al ujú, pasto. Lo Él ujú, de solito se fue al Canadá. pasto. Fue como el mismo caso en Canadá, cuando Norris no tenía nada de espacio y se va hacia la parte donde está el pasto, ¿no? O sea, Max nunca le metió el coche, Max nunca No, lo hizo irse. Él dijo, no me voy a frenar y es, si es le gusta hacer las cosas vistosas. Es como cuando vas en una avenida y de 3 carriles hacen 2 carriles. Llega un momento en el que los dos coches van a la par. Obviamente uno tiene que uno tiene que frenar, ceder. si no, se pega. Entonces, él tiene que ceder para no irse al pasto, porque el Max iba un poco más adelante. Entonces, para mí era un incidente y hizo mal Red Bull en ceder la Pues posición, mira, pero bueno, al fin y al cabo sabían ¿qué- lo que tenían que ¿quién te hacer. dice que Red Bull no tomó esa decisión? Porque fue una decisión 100% de Red Bull. Ni siquiera la FIA había anunciado que iba a estar bajo investigación. Que lo hicieron porque ya están conociendo a la FIA de que ya no se puede hacer nada porque te van a castigar. Y como lo estaban comentando ahí en la transmisión, Red Bull prefiere en ese momento ceder la posición que le den 5 segundos más adelante. Imagínense que le hubieran dado 5 segundos a una sola parada en la vuelta en la que hizo su detención, Max. Hubiera quedado varios lugares un poquito más atrás, ¿no? Sí, sí, Entonces, se complicaba en tráfico, tal vez en una parada o algo. ¿Mm? sí, ahorita vemos a una FIA que está ahí muy exagerada a veces. Siempre ha sido así. Desde que estoy viendo la Fórmula 1 siempre ha habido No, pero No, yo creo que controversia. pero este año está peor, ¿no? sí, pero no, los Bueno, años desde el año anteriores. pasado, sí. Hace como 2 o 3 años no eran tan así, Mm, tan exquisitos. Yo me acuerdo que todo lo que sucedía todo lo que sucedía en Las el largadas. arranque, en las largadas, en las primeras curvas, pasara lo que pasara, no sancionaban a nadie. aunque se Inclusive había rozaran, unas que decías tienen chocaran. que sancionar, porque Sí, esa es, exacto, exacto, pero no porque es largada y no se sanciona, ¿no? exacto. Y están Y, mejor, bueno, a mí me gustaría más que regresaran a eso. y creo que eso hace que también, no sé si fui yo, pero hace mucho no vemos como que se arriesguen de más en las primeras curvas. Como Sí, que todos van muy tranquilos, cautos. A, precisamente a mí por me da, eso, ¿no? a mí me Sí, da mucho esa la impresión, y hablando también de las carreras, este tema de gestionar, yo creo que ya estamos, pecan mucho en la gestión. Antes no pasaba eso. Yo sé que tú, me va a decir Rafa que lo hicieron porque no había espectáculo, pero a mí me gustaba mucho cuando hacías la arrancada de las carreras con la de la Q2.
Ah, porque es cuando te aventabas todo el resto de tus gomas para ver si querías pasar o no querías pasar, y no dependía el inicio de tu estrategia. mm. Siento que al tener diferentes compuestos, algunos con blando, algunos con... siento que daba más variedad en las paradas, en los pit stop, y ahora como no se hace de esa forma, siento que todos ya prevén mucho el desgaste y prevén mucho ciertas cosas que se pueden hacer monótonas, y aparte, estamos como en Mónaco, no es el que sale más rápido, ¿no? Es el que pueda llegar con unas paradas. O sea, y pasó aquí, así. Sí, pues esperemos que esto no se prolongue porque sí, ya tenemos muchos grandes premios con... Fíjate que yo creo que ahorita que lo estamos viendo, si ya nos ponemos a pensar en las carreras anteriores, pues puede ser eso, ¿no? Que los pilotos y las escuderías ya no quieran estar arriesgando, como que ya son más cautelosos de que si hacen cualquier cosita los van a penalizar. ¿A quién fue? Creo que fue a Ocon. No, fue a Gasly, ¿no? Que lo penalizaron 2 veces en menos de tres No, vueltas. fue a Ocon, ¿Fue fue a Ocon? Ocon. Ujú. En Ujú. esta carrera, ¿no? Sí, le Sí, metieron en total 10 segundos. Porque creo que le sí, metieron 5 y 5 y 5, ¿no? 5. Ujú. Ujú. Ahora también han estado a la orden del día los de 10 segundos, ¿no? Sí, es Antes que eran ya de 5 y las de antes, 10 eran... antes recibir 10 segundos es porque sí te habías manchado, ¿no? Como la semana pasada, Kimi. Pero ahorita ya te rozas con otro y ya, 10 segundos. Ahora Pero también, mira, ¿creen que yo, tiene algo yo, que ver el límite de presupuesto? O sea, ¿creen El- que tendríamos mejores carreras más arriesgadas si no estuviera el límite de presupuesto? pues sí, pero creo que eso fue también un poquito por cuestiones de que algunas escuderías no tienen estaban Se en tanta lana. arriesgaban, ¿no? desventaja, ¿no? Pues sí, Pero Digo, pero son tampoco cosas podría que ser. pues ni modo, ¿no? Pues, Pues y sí, aún ¿no? así, y aún hay así quienes siguen tienen estando más en oportunidad que desventaja. otros. Y aún Exacto, así, entonces, ¿por qué limitar a otros que podrían darse y eso? aparte, y Para aparte lo absurdo de eso es que hay cosas que no se agregan a la sumatoria. Por ejemplo, los sueldos Ah, bueno, desproporcionados sí. que tienen algunos ingenieros y pilotos, eso no lo toman en cuenta para el presupuesto. Entonces, pues tampoco tiene sentido, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido Sí, ese como, tope de A lo presupuesto. mejor parece que esos cambios no afectan, pero nos damos cuenta que sí, ¿no? Porque a lo mejor la calidad de las carreras no son como hace unos años. Te emocionaban. Yo recuerdo que sí. hasta las carreras de Francia, que es un circuito en el que casi no hay safety car porque tiene escapatorias muy grandes, eran emocionantes, ¿no? Ahorita han sido muchas carreras aburridas. A lo mejor Sí, no toda la carrera es aburrida. Tiene su parte en el inicio, a mitad o en algún momento, pero no puedes decir, fue un gran premio, ¿no? Sí, no, y ojo que tampoco estamos diciendo que queremos ver accidentes y coches volteados no. y... No, 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 no. Pero ya como que uno ve dos pilotos que están ahí peleando por una posición y dices, va a haber pelea. Y no, uno prefiere hacerse a un lado y dejarlo pasar y es lo que está haciendo las carreras como un poquito más aburridas. O que sufran con por los compuestos. O sea, que al final tengan presupuestado, no sé, vamos a dar tantas vueltas con el amarillo, no sé, unas 15 vueltas, y que al final en la práctica se den cuenta, pues no, no llegamos, ¿no? Tenemos que improvisar y hacer modificaciones, y eso es lo que hace una carrera más emocionante. Y Más sobre siento la que, marcha. ajá, y siento que este año, pues ahí Pirelli como que la ha estado regando y les ha dado pues llantas que duran, que si no estuviera esa regla de cambiar las llantas, podrían terminar la carrera con el mismo compuesto. Ujú. Y yo creo que eso es lo que está mermando mucho porque le están quitando ese factor de esa variable, ¿no? Esa variable que eran las llantas. Sí, Ujú. pero bueno, a ver amigos, vamos a pasar a lo polémico de esta carrera que pues realmente no tuvo mucho de qué hablar. Yo no, ¿O qué, sí. Rafita? A ver qué No, quieres está ahora bien, que decirnos. yo no quiero llegar ahí porque estoy seguro que no vamos a estar de acuerdo. Bueno, yo no voy a estar de acuerdo con Obviamente, ustedes, porque Ya obviamente no, sabemos, Rafita, porque eres ya, un Lando Lover, ya lo ya tienes sabemos. veo, muchas ya veo, tendencias. ya veo lo que Sí, van sí, a sí. decir. Mira, si la carrera hubiera terminado antes de eso, la carrera una de las más aburridas de todo el circuito, nadie va a hablar de nada, McLaren bien, pero ¿de qué estamos hablando amigos? Cerca ya de las últimas vueltas les habíamos comentado que las escuderías que iban en los primeros lugares, Red Bull con Max y los dos McLaren, prácticamente se esperaron hasta el último para hacer su detención obligatoria. Y justo cuando se detienen los McLaren, el primero que se detiene es Piastri. Te voy a detener tantito. Desde ahí está un poco raro. Está un poco raro por lo Sí. que las transmisiones de la radio. Por cómo habían sido las tendencias de las últimas carreras. Y también porque creo que el que decidió quién iba a entrar primero fue Norris.
Porque a él le Claro, preguntaron a Piastri en lo sí. absoluto, ¿eh? Pero en las carreras anteriores siempre habían parado primero al de adelante. Ujú. ¿Para qué? Para que el segundo se la arriesgara, se la jugara por un safety car o algo. Y en esta ocasión, para salvarle los muebles a Norris, dijeron, no, primero él y después yo. Pit stop normal, rápido, bien, sale. A la siguiente vuelta ya mandan a Norris. Norris. ¿Qué pasa ahí? Que de repente vemos, yo al inicio en la transmisión no vi qué pasó, simplemente estaba el coche detenido Y y no se avanzaba. acabó, ¿no? Y dije, pues, ¿qué pasó? ¿Algo falló? ¿Tenía una detención? ¿O por qué lo detuvieron tanto tiempo? Y ya en la repetición vemos que hay un mecánico, La llanta totalmente izquierda culpa del delantera, mecánico, exacto. Creo que le faltaba apretarla. Le atoró apretar la uno, llave, ¿no? ¿no? Y creo que hasta uno de los mecánicos que estaba al lado Le le da un pegó, madrazo dijo, en el casco y le ajá. dice, órale. Y ya es cuando hace bien el trabajo y sale Norris. ¿Cuál es el efecto de esto? Antes de esto iba Max Verstappen en primer lugar, segundo lugar Norris, tercer lugar Piastri. Con este error que tiene McLaren, Piastri logra pasar a Norris y entonces ya estaba Max Verstappen, Piastri y Norris. Pues Pero dejas es la carrera normal, así, dejas la el error le carrera puede pasar seguir. a cualquiera. Exacto, y fue un error de tus mecánicos, no fue el piloto, no fue nada. Fue un error de un mecánico y que lo puede tener cualquiera en cualquier escudería y ya, ¿no? Pero de repente escuchamos una transmisión en la radio en donde piden hacer es un sacrificio, lo quieren llamar sacrificio, ¿qué palabra le quieren, qué le quieren poner a eso? Le llamaron justicia. Un favor de cuates. Así de, oye, ¿qué crees? Pues fíjate que acá el mecánico, La la regó regó. con Lando y ¿Por qué no pues, dejas pasar a Norris? Pues es que él iba en segundo lugar, ¿no? Piastri, obviamente, como es el piloto que conocemos, dijo, ok, no hay problema. Y muchos en la transmisión ahí de la Fórmula 1 de aquí de América dijeron, no, bravo, este Piastri está asegurándose que no hay problemas en el equipo y que todos están luchando por el equipo. Cuando seamos sinceros, eso no fue ni siquiera. Aparte, no afectaba al equipo. No No, afectaba no al equipo el afectaba al uno o equipo. 2 de cualquier forma. No, 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 no. Estaban tratando de alterar un poco los resultados entre pilotos, porque dicen, son 3 puntos, pero para Piastri realmente fueron 6. Sí, porque perdió y el otro ganó. Exacto. Entonces, aquí yo no me voy a ir con esa parte en la que no, sí, es el equipo bravo. Aquí es donde se nota que un equipo está unido, que son Ujú. amigos todos. No es cierto. Vuelvo a lo mismo. Si esto hubiera pasado con que al revés, la situación fuera al revés, a Norris no le hubieran dicho deja pasar a Piastri porque él estaba eh, delante tuyo y tuvo un error en el pit stop. Sí, sí. Entonces, no, Rafita, ¿por qué no estás de acuerdo con nosotros? o sea, lo que sí estoy de acuerdo es que no me gustó lo que hicieron. O sea, lo ideal es que hubieran Como dejado, equipo. ajá, como equipo, lo ideal es que hubieran dejado las cosas como estaban. O sea, pues ni pedo, la cagaron y fue mala suerte para Lando. Y te chingas, güey. ¿Y sabes qué es lo que Disculpen más la palabra. me molestó? Porque no sé Ajá. cuántas groserías podemos decir aquí. Que cuando Piastri deja pasar a Norris, ese último mensajito de radio que le dicen, son libres para pelear. Sí, no, Sí. ridículos, Eso ridículos. fue lo más ridículo de todo. O sea, mejor quédate callado, ya pasó Norris, ya, ya se vio claro cuál es la postura de McLaren con esos dos pilotos, ¿no? Y todavía les dicen, son libres de pelear, faltando creo que 5 vueltas. Pues no, Sí, no, nada, y qué bueno que Piastri ni siquiera lo peleó. no, ni lo intentó, ¿Por qué? Porque la imagen que está quedando mal es McLaren y Norris. Pero sí, Pero Rafa, aquí. no Sí, digamos que Rafa, terminar. perdón, es que me enojé. Bueno, en eso estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es en el hecho de que, por ejemplo, yo considero que la mejor estrategia sí era parar antes, porque sí había una ligera ventaja sí había como un pequeño undercut. Entonces, cuando vi que pararon a Piastri, dije, ching, ¿por qué hicieron eso? Cuando le toque parar a Lando, si tienen buena parada, van a estar ellos, o sea, al final sí va a salir Lando por delante, pero ya no iban a Muy estar a 6 segundos. pegados, muy, Iban a muy estar muy pegados. pegados, iban a estar como a 2 segundos o 1 segundo. Y ahí sí eran Porque libres de sí, pelear.
Ajá, porque sí le iban a generar un undercut. Y cuando sucedió eso, yo dije, pues es que ¿por qué están haciendo eso? Se están buscando problemas entre ellos. Y lo que quieren garantizar es que Lando esté en segundo, primero para Lando y luego para Piastri. Pero no, lo hicieron al revés. Y por esa razón fue que al final Piastri sí lo alcanzó a Lando. Porque si se dan cuenta, el tiempo que estuvo de más Lando, generalmente las paradas son de 2 segundos, de 2 a 3 segundos, ¿vale? Y esta fue como de 6 segundos. Entonces, en términos prácticos, se puede decir que perdió 3 segundos, cuando realmente le llevaba 6. O sea, no era para que lo hubiera alcanzado. Lo alcanzó, ¿por qué? Porque él paró antes y recuperó tiempo por esa parada antes. Entonces, por eso yo creo que la estrategia, la ideal era parar antes. Y pues ya el hecho de que Lando hayan fallado con él, pues ya fue un acto totalmente Pero desafortunado. Rafa, Y en eso sí estoy de acuerdo con ustedes. pero las estrategias no son siempre para ambos pilotos, ¿me explico? O sea, la estrategia no es de McLaren. La Ajá, estrategia es de McLaren con Norris y la estrategia McLaren con Piastri. Así ajá, lo han hecho en las otras carreras y ajá, toman decisiones diferentes para cada uno de los garajes. ajá. Entonces, si en algún momento están peleando entre ellos si es un undercut o no es un undercut, ellos deberían también cada equipo ingeniero de cada uno de los pilotos debería de elegir qué es lo que le conviene a mi A mi piloto. piloto. Es que se supone que eso hacen. Ujú. Pues se Se supone que eso supone que... hace. Ujú. Y tan es así que, como dice Marco, le preguntaban a Norris. Y después de que Norris dio el visto bueno, fue que paró. Bueno, pero Primero. Porque Norris determinó que era lo mejor para él. Exacto. Porque, Pero ¿por qué no Entonces, le preguntan también a Piastri? En las bueno, otras ocasiones. no sabemos si le preguntaron, no lo pasaron por Bueno. transmisión. Por eso, nosotros hablamos de lo que nos pasaron y lo que Ajá. tenemos, ¿no? Entonces, no se lo preguntaron. Seguramente le preguntaron, porque No, generalmente siempre les no creo. preguntan. No creo Mira, pero tú porque no puedes cuando hacer la Norris. misma pregunta a los dos pilotos porque ¿qué tal si los dos quieren hacer lo mismo? Bueno, Obviamente el equipo primero le preguntó a alguien bueno, y después al otro. y bueno, ¿y Forzoso. por qué creen que le preguntaron primero a Lando? ¿O por qué creen que le preguntaron a Lando? Porque Para ver, Lando, para ver qué prefería. Cuando le preguntan al piloto es porque obviamente ellos están como indecisos y también tienen que ver cuál es la opinión desde adentro del auto. Porque al fin y al cabo el que van a afectar o no es al piloto. sí, porque Porque necesitan muchas saber el veces, feeling. exacto, porque muchas veces nos preguntamos de que se enoja Charles Leclerc porque lo pararon, cuando decía es que yo les dije que no y todo porque mandaron la orden. Entonces, al fin y al cabo, ellos escanean a los pilotos, pero los que toman la orden son los de adentro, al fin y al cabo, ¿no? Sí, A en uno, esto, uno que otro piloto que diga, no me vale y yo lo hago. Pero en Sí, esta sí ocasión, sabemos que hay algunos. y en esta ocasión, la verdad es que sí se ve que quieren hacer Sí, aquí que sí la. fue bueno, muy obvio. Fue Y esto sí. aparte, que sea en la posición de la paso si es un Verstappen que ya está ganando y con un Yuki Tsunoda. O en algún momento, cuando a Checo pero le pidieron no, espérame, cuando le pidieron a Verstappen que le cedía a Checo. no lo Son hizo. Exacto, porque no tiene ese algo que no tienen estas dos personas, ¿no? Eso también es lo que se les va a empezar a cuestionar, que Piastri lo haya permitido. Y la otra es, están peleando por el campeonato, Rafa. De Sí, hecho, espérame, pero todavía no quiero llegar a eso, todavía no quiero llegar a eso. Quiero la pregunta que les hice, ¿por qué creen que le preguntaron a Lando y no a Piastri? yo creo que para. Bueno, espérame, qué bueno. Bueno, ustedes determinan que le preguntaron a Lando porque Lando es el favorito, Sí, porque quieren pero es, que Lando gane. Pero espérame, déjame ir a lo donde quiero llegar. No No es el le, favorito, tiene prioridad. bueno, tiene prioridad. Ok. Le preguntaron a Lando porque Lando es el que estaba dominando la carrera y es el que estaba mejor en posición. Entonces, por eso le dieron el privilegio de a él preguntarle. En el supuesto caso que a Piastri no le preguntaron, lo hicieron por esa razón. Si hubiera sido al revés, que Piastri estuviera dominando la carrera y Lando estuviera 6 segundos de Piastri atrás, estoy seguro que a Piastri también le hubieran preguntando, ¿qué prefieres? No sé, no nos han pasado las transmisiones de eso, pero ya van 2 carreras y seguidas, Rafa, en el que se la juegan, bien alternan la estrategia con Norris. Y al que paran primero es al de adelante, cuando por lo general todas las escuderías a los que último paran son los de adelante y van parando los de atrás. ujú. Sí, pero no Entonces, en todas las carreras puedes hacer lo mismo. no, 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 Sí, no, 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 ya sé, pero en no, no, las no. últimas 2 que pasaron eran obvias de que los de adelante iban bien. ¿Y por qué los pararon primero? Si le estás dando prioridad al que quedó mejor posicionado y al que va adelante, obviamente experimentas con el segundo para ver cómo le caen las gomas y a ver qué puede hacer el segundo. Y no ha sido así. Entonces, por donde le veas, no está justificado. Y ahorita Ni nada que le más hayan pedido. el dato que les iba a decir. Después de que hacen
solicitud amable a Piastri de que se vaya para atrás. ¿Escucharon lo que el ingeniero de Max le dijo sobre esa? Y O se sea, rió Max. hasta a Max se le hizo ridículo ese tipo de decisiones, porque no iban a afectar en nada la carrera. Max ya había ganado, pero sí afecta a esos dos pilotos. Entonces, esa decisión fue para beneficiar a uno de los pilotos. No hay más. Ahí, si metieron primero a uno o metieron primero al otro, es más, déjalo, no importa, Rafa. A mí Pero con esto, cuando ya, ya salieron los dos del pit stop y pasa Piastri y le piden ceder la posición, ahí sí ya hay una preferencia. Si quieres lo de a quién metieron primero y a quién después, lo dejamos, pero no pasa a poder decir nada sobre la orden que le dieron a Piastri. No, la Bueno, orden ahí sí yo estoy en contra. A mí no me gustó. y yo No me me voy a volver gustó, paranoico y conspiranoico. conspiranoico. conspiranoico, pero yo no sé si de aquí a lo que resta de carreras le va a fallar un motor a pies Esperemos que no. para que se igualen las cosas. No creo que eso pase. Esa es No la creo única. que eso pase, pero sí fue, bueno, a mí lo que más mm, me desilusionó fue que Piastri aceptara eso. O sea, yo sí pensé que Piastri, Pero es que que es por lo Piastri, menos se amigo. resistiera, que por lo menos hubiera resistido unas 2, 3 vueltas, ¿no? Que así como que dijera, no, pero ¿por qué? No, pero ¿por qué? O sea, fue a la primera. Ah, sí, pásale, no hay pedo. No sé si pueden existir dos factores aquí, o bueno, más bien, yo creo que hay una razón. Yo creo que Piastri está totalmente seguro Que se la de va a que no llevar. hay manera de que ya Lando lo alcance. No, yo no creo Sabe, eso. yo creo que Piastri igual sabe que él ya va a ganar. Que él ya va a ganar, que sabe que es superior a su compañero y que es muy poco probable que lo alcance. Yo te voy a dar lo mío. Yo creo que se la quiere llevar leve y polite con todo el equipo para que no de tajo le empiecen a quitar como herramientas. Porque eso puede pasar. Sí, también. Pueden darle preferencia a un coche con alguna mejora, con algo, de una forma que nosotros no nos enteremos si empieza a pasar. Entonces, me la llevo tranquila, voy haciendo lo mínimo suficiente, yo sé que soy mejor y al final me la voy a llevar. Ujú. Yo creo que va más por ahí. Sí, ahí sí yo concuerdo un poquito. No creo que Piastri esté tan seguro porque tampoco son tantos puntos, Rafa. Como dice Fabián, con que falle una vez el motor, ya valió el campeonato, ¿no? Y un motor puede fallar, pues de la nada, como le pasó a Norris la pasada. Los puntos no son tantos como para decir, ándale, Ya. pásale, que ya yo ya voy a ser campeón, ¿no? Están demasiado pegaditos, pero yo siento que Piastri tiene una actitud en la cual él sabe que es mejor que Norris y lo quiere demostrar de una manera limpia, sin meterse tanto ya en peleas y todo eso. Aparte, en sus declaraciones dijo, sí, lo dejé pasar, entiendo lo que dice el equipo, pero tenemos que platicar. Claro que no está contento y no Pero, está pero no contento con está esas bien. decisiones desde hace muchas carreras. Pero bueno, amigos, un gran premio que nos dejó una hoja más en ese capítulo de McLaren, pero fuera de eso, pues es un gran premio bueno, tranquilo, relax, ¿no? ¿Quieren decir algo más sobre este gran premio o pasamos a las conclusiones? Mm, Bueno, a mí me gustaría agregar que extraño a Max. Nunca pensé decir eso. Bueno, extrañaba mucho a Max y ahora que lo vi ganando, me da Ah, gusto que gane. No es que extrañe a Max, extraño un piloto como Max. Un piloto como Max que esté adelante y liderando un equipo. Me gustaría que uno de los dos pilotos que está en McLaren tuviera ese ímpetu que tiene Max, porque es curioso que cuando yo veía a Max liderando con Red Bull y ganando y ganando y ganando y ganando y viendo cómo nunca cedía ningún milímetro, yo lo tildaba de soberbio. Yo decía, pinche Max es bien soberbio, es bien ególatra. Siempre quiere ganar, siempre quiere ganar. Y ahora que tenemos liderando estos dos pilotos que siento que son bien tibios, de que parece que no están como emocionados por liderar ni por ganar un campeonato, extraño esa actitud que tenía Max. A mí me hubiera encantado que en esta ocasión que Piastri se hubiera montado en su macho y decir, no, yo quiero ganarle, ¿por qué voy a ceder? Y que no Pero yo creo hubiera que cedido. hay un trasfondo, Rafa. Yo no creo que sean tan pecho fríos. No, no, sí. Yo creo que más bien Piastri está siendo muy calculador y está haciendo lo que le conviene ahorita. Sí, también, porque él es muy inteligente, Ujú. pero sí me fui con un muy mal Pero, sabor de pero, boca. pero entiendo tu punto porque a mí me pasó lo mismo, ¿no? O sea, era un momento en que caía mal Max, ¿no? Porque decías, Caía mal Max. y más por nosotros siendo chequistas, cuando no se dio la posición a Checo y todo eso. Pero cuando lo ves correr ahorita, ves que realmente es un piloto y ves el hambre que tiene y cómo pelea todo, o sea, sí, es emocionante. Y estaría bien que tuviéramos muchos pilotos así.
Exacto, y es el que realmente nos está dando, pues fue el que nos dio la mejor carrera, ¿no? Digo, fue el que al final rescató esta carrera. Porque Ujú. imagínate que no hubiera estado Max y hubiera sucedido lo de McLaren, pero con un primero y segundo, qué carrera tan más desangelada, ¿no? Ujú. Sí, Pero pues muy bueno, bien, nada más amigos. quería agregar eso. Pues muy bien, amigos. Vamos a pasar a lo que son las conclusiones de este desangelado Gran Premio de Monza, Citando a Rafa. citando a Rafa. Venga, Rafita. Bueno, chicos, primera pregunta, ¿qué fue lo que más les gustó o impresionó de este Gran Premio? A mí me gustó Red Bull, ¿no? Como que tuvimos otra vez ese equipo alterno que podría pelear. Y en general Max, ¿no? O sea, creo que lo hizo bien y me gustó volverlo a ver ahí. Marquito, Para mí, ver de vuelta a Max en esa primera posición desde la quali me gustó ver a Max ahí en la primera posición y ver que por fin alguien le puede poner un tú por tú a McLaren este año. estoy de acuerdo con ustedes, estoy de acuerdo con ustedes, más sin embargo, ¿Cómo yo lo con lo ves, que me Fabián? quedo, yo con lo que me quedo de esta carrera, pasó al menos fueron las primeras vueltas. Las primeras vueltas, el inicio de la carrera a mí se me hizo muy emocionante, al grado que, pues, como te lo dije, pensé que íbamos a vivir el mejor gran premio del año y me quedo con eso, aunque al final la carrera se puso muy lineal y aburrida, yo me quedo con esas primeras vueltas que realmente fueron muy emocionantes y sobre todo por ver a Max rebasando por puro mérito propio a un McLaren. Y Ujú. eso fue como muy disfrutable. Muy Va, bien. chicos, a ver, siguiente pregunta, ¿qué fue lo que les decepcionó de este gran premio? Pues ya sé por dónde van. Obviamente me decepciona McLaren, Yo creo por que lo ahí sí que vamos a estar ahí platicamos. vamos a estar de acuerdo los tres. Sí, McLaren. Y Ferrari un poco, pero es más obvio lo de McLaren. Esas órdenes ya. Lo decimos casi cada semana de que se notaba, se notaba, se notaba, pero esta semana sí de plano ya fueron más que obvios. De hecho, digo, yo sé que los tres no llevamos y no tenemos como tantos parámetros para comparar, pero no sé si ustedes consideran que esta temporada, no importa quién sea campeón de los dos, va a estar un poco como desdibujada, ¿no? O sea, al final, Ha estado floja. sí, o sea, uno de los dos va a ser campeón, pero va a ser como muy desdibujado. O sea, siento que no va a haber mucho que festejar. Es más, hasta cuando dominaba Red Bull, como que había emoción. A lo mejor Pero no porque, sé cómo ganaba Max. ajá, exacto, porque notabas una superioridad bien cabrona y decisiva de él, ¿no? Y una perfección de Max, y que decías, o sea, pues sí, siempre gana el mismo, pero es que indiscutiblemente no hay nadie que le pueda ganar, o sea, es el mejor. ¿Qué se le va a hacer? Y aquí siento que hasta ahorita yo creo que nadie se puede atrever a decir quién de los dos es mejor. O sea, igual y sí podemos como tener un cierto favoritismo de, ay, pues Piastri, ay, pues Lando. Pero ya en sensaciones brutas, siento que realmente está como difícil. Están tan parejos, y no parejos en el sentido positivo de que nos regalen batallas, sino que son como tan inconstantes los dos que siento Yo no que lo veo así. Yo no lo veo así. un poco más Lando. Lando es más inconstante, pero Piastri también. O sea, Pero, mira, pero cuando ves cómo arrebasan y yo lo comparo, siempre ha sido un poco más aguerrido. mira, yo lo comparo con lo poco que he visto de la Fórmula 1 en los últimos, que serán como 6 7 años que llevo siguiéndola. Cuando veía dominar a los Mercedes, a quien siempre veía adelante era a Hamilton. O sea, yo a Hamilton jamás lo veía sufriendo, y si sufría, pues tal vez Bottas le llegaba a robar una que otra victoria. Y cuando dominaba Max, pues igual, o sea, Max siempre lo veías adelante, 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 y no lo veías ahí batallando ni sufriendo. Y aquí con McLaren, pues, o sea, no siento que Piastri al final, que es el que está dominando, entre comillas, no lo siento como en una subida constante. O sea, como que va así y de repente lo otra vez todo. O sea, como que tiene sus caídas de repente. Y eso es lo que a mí me desdibuja mucho este mundial, que al final va a ganar uno de los dos, pero va a ser como que, pues sí, pues es que tenían un carro bien sobrado, ¿no? No sé si ese fenómeno que dicen sea un fenómeno cuando ya te tienen muy acostumbrado a un estándar un poco alto, ya sea de una escudería o de un piloto, y que después vienen los medianones, y uno de esos medianones es el que va a ganar. Como que no lo ves
con esos ojos con los que ves a un Max Verstappen, a un Hamilton, a un Alonso en su momento, sino que ahorita tenemos a dos pilotos que sí son buenos, pero la esencia de esos dos pilotos no te hace sentir que va a ser Que el se, futuro campeón. que se merecen ser campeones, ¿no? Ujú. Como si a la final, no sé, ahorita de fútbol, llegara, sí tiene historia. A ver tú, Fabián, dos equipos medianones que lleguen a la final y ves esa final y Pues es es como que, sí, entiendo lo que dices, ¿no? O sea, no vas a ver un Puebla Querétaro exacto, Exacto. Puebla, final. Querétaro. Y que sabes que uno de esos va a ser el campeón, pero no son esos equipos, ¿no? Que siempre están ahí. No sé si sea lo que esté pasando ahorita. Sí, Puede ser, o sea, yo cuando veo obviamente en este año tenemos nuevo campeón y va a ser uno de ellos dos, ¿no? Si te imaginas a Piastri como el campeón para la siguiente temporada, como que no tiene como ese porte, ¿no? Es lo que dice Rafa ahí, como esa. Ujú. Y Lando tampoco. Entonces, pero bueno, yo creo Pero que muy de bien, vez en cuando amigos. pasan estas historias. ¿Cuál es la otra pregunta, Rafita? su piloto del día, Max, Max. Lando. Es cierto. No. creo que para la otra ¿Sí? semana ya, o dentro de 15 días ya habrías de traerte la. Estamos agarrando la McLaren, Rafa, y con el 4 porque ya. No, mi piloto del día es Max. Nada más Sí, no, no no, no me los hay quería otra. aplicar. Sí, sí, sí. Sí, pues sí, ¿qué quieren? Ahora sí no hubo alguien que destacara más que Max. No, y de hecho en las votaciones de la transmisión estaba Max, creo que Bortoleto estaba ahí también También como estaba piloto Lando, del ¿no? día, no me acuerdo. Pero sí, obviamente Max era el que iba a ganar. Muy bien, Muy bien, chicos. Y ya para cerrar, ¿qué calificación le dan a este gran premio? A la de 3, 1, 2, 3. 3-3-2. 2. Yo le voy a dar 3 Bueno, porque la largada estuvo buena, tuvo sus momentos, nos generó un poco de expectativa al final, sobre todo nos dejó polémica, ¿no? Entonces, no dejó indiferente el premio, por más que haya estado Ujú. monótono en algunas partes. Sí, yo le pongo 2, no porque haya sido tan aburrido, sino porque sí me molestó mucho lo que pasó al final. bueno, yo también le pongo 3 por, igual como dice Fabián, por esas primeras vueltas, por la polémica que generó y también porque el circuito me gusta mucho. A pesar de que no fue una carrera emocionante, es lindo ver a los coches alcanzar esas velocidades. El templo de la velocidad, como le dicen El, románticamente. el templo de la velocidad. Muy bien, amigos, pues un gran premio que nos dejó X. Si pasó, qué bueno, si no hubiera pasado, pues tampoco hubiera sido mucha la diferencia, pero pues sería todo por esta semana. Nos vemos ¿es en 15 días? Sí, Sí. me parece buena. Tenemos carrera en 8 días, ¿no? ¿Verdad? Bakú, no, Ah, en Bakú. Muy bien, Uy, amigos. Pues nos no, vemos yo, en... ¿Qué? a mí Bakú me va a poner muy, muy triste. Porque te va a Pues traer no vamos, recuerdos. pues sí, no vamos a tener al rey de los callejeros, Sí, hasta el el próximo que año, do- Rafita. el próximo año. Muy bien, amigos, pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en 15 días. Que tengan bonito día. un Rafa, saludo, Fabián, chao. Saludo. nos vemos. Bye, bye, bye.